Yo quiero empezar por el principio, por lo básico, ¿no? Ujú. Antivirus. Porque mucha gente no había escuchado nunca esta palabra y de repente es una de las más Ahora escuchadas es, en todo el mundo. ahora es la más buscada, seguramente. Claro, ¿qué es el antivirus? O sea, yendo a lo básico, a lo inicial, ¿no? ¿Qué es Sí, pues mira, este el virus? antivirus es un virus Ujú. como fíjate, en ese sentido es muy parecido al del COVID, es de Comenzamos material, bien. no, en el sentido de su material genético, que Ajá. es de RNA Ujú. y, y está envuelto, es un virus de RNA envuelto. Los virus empezaré diciendo que no se pueden reproducir por sí mismos. Siempre tienen que meterse dentro de alguna célula de su huésped, en este caso, el caso de los antivirus, su huésped habitual son los roedores que además decimos que son de cola larga, ratas y ratones silvestres de cola larga, y se tienen que meter en las células, ¿en qué células se meten? En las que son, digamos, las que recubren el epitelio respiratorio, pero sobre todo las que recubren, digamos, el borde de los vasos sanguíneos, ¿no? Las que construyen el vaso sanguíneo, esas son donde este virus infecta. Y casi todos los virus necesitan infectar una célula y usan su maquinaria para reproducirse, porque ellos por sí mismos no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, los antivirus se calcula que se empezaron a conocer, empezamos a ser conscientes de ellos, porque probablemente existían de antes, en la guerra de Corea, a mitad del siglo XX. Y hacia los años 70 es cuando se empiezan ya a catalogar y a ubicar. La infección por antivirus, como te decías, de roedores, pero empezaron a conocerse porque se vio que pasaban al hombre. ¿Cómo pasaban? Pues hay varias maneras posibles. Lo más probable es que se queden en heces, en orina, en saliva de estos animalitos. Y si hay un almacén en tu casa, en un comercio donde se ha quedado esas heces, tú al barrer el polvo para limpiar, organizas un aerosol seco, o sea, no hay humedad en el ambiente, al barrer se hace un aerosol y inhalas ese polvito que estás barriendo en parte y ahí te pillas el virus. Esa parece ser que es la vía de contagio más habitual, aunque también está documentado que en algunas ocasiones estos roedores han podido arañar o morder a una persona en un domicilio y producir la enfermedad. ¿Qué enfermedad producen? Pues arranca todo como una gripe. Es un problema de fiebre, fiebre puede ser alta, con dolor de cabeza, malestar general, te duelen los músculos y en muchos de los casos se complica con problemas digestivos, con vómitos y diarrea. Y te voy a enseñar algunas de las cosas que he ido haciendo estos días atrás para explicarlo en los Sí. medios. Los primeros que se conocieron son los que aparecieron en Corea y luego en Europa. Y en Europa decir, pero también para que la gente se quede bastante tranquila, que en la zona mediterránea son muy, muy, muy infrecuentes. En España, digamos, el caso más sonado lo habéis tenido en Cataluña, creo que fue en el año 18, y era una infección importada desde la zona de Nepal. Es decir, que ni siquiera fue un contagio local en España. Entonces, ese cuadro que aparece como una gripe inicialmente, en el caso de los virus iniciales, los primeros que se conocieron, que fueron en Asia y en Europa, evoluciona a un cuadro que llamamos de fiebre hemorrágica. Sigue la fiebre elevada, hay mucha hemorragia, puede haber pérdida de sangre, incluso las plaquetas, se pueden perder plaquetas en estos pacientes y se colapsan los riñones. Es el fallo final, digamos, de las personas que van a lo peor posible, es que les fallan los riñones. Estos virus euroasiáticos tienen muy poquita mortalidad. El más habitual, que es el que se llama Pumala, tiene una mortalidad de menos del 1%, que significa que si infecta a 100 personas, superan la enfermedad 99 o más. Es decir, que tiene una mortalidad muy bajita. Pero hay otras estirpes que se han encontrado en Europa posteriormente que pueden tener una mortalidad mayor, pueden llegar al 15% de los infectados. Y estos virus en la zona europea se están sobre todo concentrados en dos países, en Alemania y en Finlandia, en zonas boscosas donde viven estos ratitas, roedores, de Finlandia y de Alemania. Posteriormente, ya a finales del siglo, hacia el 93, 96, se describen varios casos de brotes en América del mismo tipo de virus, porque decir hantavirus no es decir un virus, es decir una familia de muchos virus. Y en los de América, incluso hay uno en Norteamérica muy curioso porque se le llamó el virus sin nombre. ¿Cuál es la diferencia fundamental de los virus americanos con respecto a los europeos? Pues que su evolución es distinta.
en vez de evolucionar ese cuadro de hemorragia y problema renal, evolucionan a un cuadro de problema respiratorio y cardiovascular. Os decía que el virus, a donde va es a las células que bordean los vasos sanguíneos, acaba dejando que el líquido de los vasos se salga y perdón, inunde los pulmones. Ujú. El sangre sale el suero de la sangre, se llega a los pulmones, los inunda, se produce un problema respiratorio, al final un colapso pulmonar. Estas personas que evolucionan a esta fase tan grave necesitan respiración automática, pulmones artificiales, porque si no se mueren, ¿no? Y en estos virus americanos la mortalidad se eleva bastante con respecto a los euroasiáticos. Esta mortalidad se calcula en un 30-40%. También yo creo que hay que decir que esta mortalidad un poco más superior probablemente esté sobreestimada, Mm. porque este es un virus endémico, sucede todos los años en muchos países de América del Sur, entre otros Argentina y Chile. Eh, y digo que está sobreestimada probablemente porque es un virus que si diagnosticamos muy pronto y medicalizamos al paciente va a tener mejor evolución, pero claro, si estás en una aldea perdida en el sur de Claro. Argentina y resulta que tus síntomas iniciales parecen una gripe, pues podemos tardar en diagnosticarlo, ¿no? Y entonces podemos tardar no solo en diagnosticarlo, sino en transportarte finalmente a un hospital y entonces ya el cuadro está muy avanzado y es demasiado tarde. Por eso te digo que esta mortalidad, que es lo que más nos puede asustar de este virus, Ujú. probablemente esté un poquito sobreestimada por esto. Y dentro de estos americanos, la estrella es justo el que nos ha tocado en este barco, que es Ujú. el que se llama el virus, la cepa Andes. ¿Por qué te digo la estrella? Porque mira, la forma habitual de contagio es la que te he dicho, Ujú. restos de un ratoncito en el bosque, porque esto puede suceder silvestre en el bosque o si lo tienes en Claro. un almacén, restos de heces, restos de orina, restos de saliva, pues eso, tú o los barres o en el bosque te los llevas por delante o te muerde el ratón y se contagia. Ujú. Pero habitualmente ahí se acaba el problema. Hay muchos virus que son así, o sea, da el salto del animal al hombre, pero ya el hombre, de hombre a hombre, de persona a persona, no se contagia, porque el virus es incapaz de reproducirse en las células humanas y contagiar a otra persona. Esto es lo habitual en los antivirus, salvo excepcionalmente el virus Andes. El virus Vale. Andes justamente es el único en el que puede funcionar de esta manera, que es, primero hay un salto de la ratita o del ratón a la persona que infecta y esa persona infectada puede infectar a otras personas. Y este es el único de todos los antivirus en el que está descrito esta infección de persona a persona. Ujú. Y es el que nos ha tocado. Entonces, esto ha disparado muchísimo las alarmas, ¿no? En unas horas el barco llega a Canarias, que ha sido una de las grandes polémicas, e incluso mucha gente de con miedo, ¿no? Trabajadores del puerto, etcétera. ¿Qué posibilidad hay o qué les dirías a la gente de la isla que estén tranquilos, ¿no? O sea, ¿qué es lo más probable que pase una vez llegue el barco y las personas... bueno, de hecho, si puedes explicar un poco cómo está previsto que se haga este desembarco y las medidas de seguridad. Y lo han explicado ayer la directora de Protección Ujú. Civil y la verdad es Ujú. que han hecho un protocolo de diseño de bisturí. Yo Ujú. ayer me quité el sombrero cuando, Ujú. cuando escuché el protocolo que se había diseñado. Había dos posibilidades de esa llegada del barco, que era que atracara o que fondeara, que esa es la primera guerra que ha habido y también Sí. tiene un trasfondo probablemente político. Ujú. De hecho, el hecho de que fondee y no atraque lo hace más difícil logísticamente. La logística del desembarco lo hace mucho más difícil, porque si atracara, pues por la puerta salen todos andando. Bueno. Pero como Ujú. va a estar en mar, pues lo que se ha diseñado en grupos se han hecho burbujas, ¿m? Se han diseñado como burbujas muy pequeñas. De modo que en lanchas de 5 en 5 máximo van a salir del barco hasta el puerto. En ese puerto serán recibidos y llevados según su nacionalidad a su avión. Lo que han dicho es que no se va a llevar a nadie al aeropuerto hasta que el avión no esté en la pista del aeropuerto. Es decir, que si, por ejemplo, los 14 españoles tenemos el avión militar preparado en el aeropuerto próximo de Tenerife, pues irán los 14, irán en tres burbujas de 5, 5 y 4 y se les llevará
en un camión conjunto, a todos juntos al aeropuerto, se meterán en el avión y el avión se llevará a una base militar de Madrid y de la base militar de Madrid al Hospital Militar de Madrid. Esto, cuando se contacta con una situación como esta, con un virus potencialmente peligroso, que aquí, insisto, lo más peligroso es su potencial letalidad, no la capacidad de transmisión, sino su potencial letalidad. Por supuesto, todo el personal que interaccione con los pasajeros va a ir perfectamente protegido. Hay unos equipos de protección individual que se utilizarán los de máxima seguridad, los que llevan hasta botas. Llevan Ujú. botas, llevan un mono, llevan guantes, que dependiendo del tipo de guantes pueden ser hasta dobles, llevarán gafas, llevarán mascarilla, por supuesto, y llevarán escafranda, es decir, van a ir absolutamente forrados para que el de su cuerpo quede en contacto con cualquier posible piel del pasajero, cero, y probablemente a los pasajeros les bajen del barco con algún tipo de protección de estas características Ujú. también. Si hay, esto es la zona caliente, ¿no? El personal que interaccione con los tripulantes y los pasajeros y que interaccione con ellos es lo que llamamos las personas que están en zona caliente. Una vez que todo esto se haga, en esta zona caliente van a estar, por lo tanto, las personas que entren al barco y les acompañen en la lancha, los que conduzcan el camión o las ambulancias que les lleven a los aviones y los que piloten y tripulen estos aviones. Este personal tiene que ir hiper protegido. En este sentido, por ejemplo, el personal del puerto, yo creo que su función aquí va a ser muy secundaria. Van a ser a lo mejor desde cierta distancia, decir, vayan por aquí, circulen para allá, esa es la dirección de los de España, aquella es la de Reino Unido, esta es la carpa donde les van a explorar a los españoles, porque parece ser que se va a hacer una exploración previa, en los españoles por lo menos, se va a hacer una Ujú. exploración clínica previa para asegurarse de que no hay ninguna sintomatología, aunque no nos olvidemos que hay ya expertos dentro del barco. Hay expertos europeos dentro del barco que están acompañándoles y que estoy seguro que van a llevar los datos al día. De tengo 140 pasajeros con síntomas tales, 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 que Ujú. serán los que quedan en el barco con síntomas, no sé si hay alguno, en este momento me parece que ya no, pero bueno, hay dentro del barco un experto en infecciosas europeo haciendo un seguimiento y que cuando lleguen las autoridades, las personas que vayan a sacar a los tripulantes y a los pasajeros va a estar todo súper controlado. Entonces, Ujú. burbuja absoluta, máxima protección de los que interaccionen y personal que no interaccione, probablemente les digan que se pongan algo por protección, como pueden ser una mascarilla o como pueden ser unos guantes. Pero si se quedan a metros de donde van a estar circulando los pasajeros, sus posibilidades de contagio son cero. Bueno, no cero, no se puede decir nunca cero, como te he Ujú. dicho en biología, Jordi, discúlpame, que yo mismo me contradigo, pero van a ser muy bajas. Van a ser muy bajas. Con lo cual, yo a los trabajadores del puerto, que sé que están nerviosos, les diría que máxima tranquilidad. Y a los ciudadanos de Tenerife, total tranquilidad. Es decir, el virus no va a entrar en la isla de ninguna manera con este sistema que se ha preparado. Porque si el barco hubiera atracado, ahí es donde hubiera habido un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque imagínate, yo te he dicho que estoy casi seguro que no hay ratas a bordo de ese barco que sean el objetivo, el objeto en la naturaleza de este brote. Pero imagínate que me equivoco y que sí que hay ratas. Bueno, pues el miedo que tenían es que si el barco atraca, por las amarras de atraque salgan las ratas y se les Ya. metan en el puerto. Y es un miedo natural. Y Ujú. hoy me he entrevistado con una radio, con Radio Canarias y me han Ajá. dicho, pero doctor, ¿y las ratas no pueden nadar? Digo, no, ni las ratas nadan, ni las ratas nadan, ni las ratas vuelan. Es decir, del barco al puerto estando Ajá. en fondeado, no estando atracado, las ratas no van a llegar al puerto. Así que Ujú. a los ciudadanos les digo eso, total tranquilidad. Creo que a lo mejor, aunque las autoridades han tardado en coordinarse las distintas Mm. niveles, finalmente lo han hecho y de verdad que yo cuando ayer escuché los protocolos que se habían diseñado me pareció que estaba muy bien diseñado. Cuando ayer escuché que ya se estaban haciendo seguimiento a estos posibles terceros contactos Mm. como la persona de Alicante, me parece que hizo un ejercicio absoluto de transparencia porque Ujú. eso se podía haber ocultado el dato Claro. hasta que hubieran tenido las PCRs. Y se dijo, no, no, tenemos, en aquel momento dijeron dos casos, luego la catalana ha aparecido después. Ujú. Entonces, yo creo que ahora sí que están las cosas muy transparentes, mucho más coordinadas y que los canarios, de verdad,
entiendo la desazón porque es que lo del COVID no se nos va de la cabeza, Jordi, y yo creo que nos hemos quedado todos a nivel individual y social muy tocados desde entonces, y de una manera o de otra, y algunos más, otros menos. Entonces yo entiendo, el miedo es libre, pero yo creo que esto no tiene nada que ver, o sea, biológicamente no tiene nada que ver. Y al menos hemos aprendido, y esta organización de ayer de cómo se va a hacer todo este trasiego me parece perfecta. Y además, a las 14 personas españolas se les ha propuesto voluntariamente que se aíslen en el Comezulla los días que no sabemos cuántos van a ser más, Ujú. porque aquí todo va a depender de lo que se considere el día cero, Claro. eh, el día en el que se inicia todo o el día de la última posible contagio. Y esto, más que incluso que en manos del gobierno de España, va a estar en manos de dos también autoridades, que son la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que no nos olvidemos que está aquí también coordinada, y la autoridad europea, que es la ECDC, que es el control de enfermedades de Europa. Entonces, ese control de enfermedades de Europa, OMS y autoridades sanitarias españolas son las que finalmente, de modo probablemente tripartito, decidan cuál es el tiempo adecuado para que las personas que han estado en contacto queden aislados y digamos, pues si en estos 20 días, 15 días, 10 días los que decidan no hay ningún síntoma, se acabó el problema, se les da ya por Ujú. resueltos y resuelto el brote. Entonces, ese dato yo no sé si lo han dicho, esta mañana no lo habían dicho, Ujú. pero supongo que en cuanto lleguen a puerto les dirán cuántos días se tienen que quedar en aislamiento en el Comezulla. Y tenemos una salvaguarda legal, es que si alguno de ellos no quisiera de modo voluntario hacerlo, se le podría obligar aplicando una legislación que tenemos vigente porque estamos en una situación de salud pública, de una emergencia de salud pública. Y claro, esto nos lleva a decir, ¿pero entonces es emergencia? Sí, porque es un virus que mata al 30-40% de los infectados. Entonces tenemos que asegurarnos que no hay ningún infectado más. Y para asegurarnos 100%, tiene que pasar el periodo de incubación Mm. máximo. Así que esto es una medida de máxima precaución, pero no de que sea grave la situación.